Desde el enfoque de los derechos humanos, la paternidad activa consiste en promover y garantizar el derecho de las infancias a la identidad, a la protección, a la salud, a la educación, al juego, al bienestar, al acompañamiento de otras personas, al cariño. Porque si pensamos en corresponsabilidad, si pensamos en paternidad activa, tenemos que considerar que la corresponsabilidad va mucho más allá del simple cuidado y tiene que ver con el involucramiento en las tareas domésticas, en las tareas de cuidado, en la crianza con total plenitud y total involucramiento, pero también en el cuidado responsable y cariñoso de las personas mayores que estén en el hogar y en todo tipo de tareas que hagan al acompañamiento de esa experiencia de crianza. En este caso, de esta experiencia de paternidad activa, y para alejarnos de los modos tradicionales, de los modos clásicos o mayoritarios de paternidad, vamos a hablar en este ciclo de experiencias de paternidad diversas, amorosas, cercanas, y hoy tenemos un invitado para hablar de estas cuestiones que es un invitado, un invitado muy especial porque es un papá monoparental, es de Venezuela, es psicólogo, conferencista y creador de la cuenta de Instagram El Diario de un Papá. Tenemos hoy con nosotros a Arnaldo Iacomelli. Hola, ¿cómo estás? Es un placer enorme para mí darte la bienvenida y que hayas aceptado la invitación a compartir este espacio de conversación para hablar de estas cuestiones. No, Sebastián, créeme que el placer es mío, honradísimo de poder estar aquí contigo y bueno, y de aportar todo lo que pueda aportar en base a mi experiencia sobre este tema tan importante que estás nombrando, que es la paternidad activa, ¿no? Que muchas veces la pasamos desapercibida, pero juega un rol muy, muy importante en la vida de los seres humanos. Buenísimo, y ya con esto que dijiste un poco contestaste la primera pregunta, que es una pregunta que suena simple, pero es una pregunta que tiene su complejidad. En realidad es una pregunta enorme, ¿no? Que es, ¿qué significa para vos ser papá? Mira, para ser papá es un gran regalo de la vida, ¿no? Yo creo que es la mejor manera que tiene la vida de ponerte a prueba a ti mismo también. Te abre un campo de oportunidades impresionantes para conocerte, conocer tu capacidad de respuesta frente a situaciones que quizás jamás imaginaste ibas a tener que enfrentar. Pero más allá de eso, es la oportunidad de dejar un pedacito de ti después de que tú ya no estés. ¿Okay? Es la oportunidad de dejar tu legado más realista, esa fotocopia que de alguna manera va a andar en el mundo una vez tú hayas dejado de existir físicamente, ¿no? Entonces, ser papá es prácticamente serlo todo en esta vida. Muy bueno. ¿Y vos sentís que esta experiencia de paternidad te modificó como persona? En qué aspectos te parece en caso de que así fuera? Mira, por supuesto, yo creo que antes de ser padre, los objetivos de uno o las metas que uno tiene pueden ser muy diferentes a las metas que se modifican cuando ya comenzamos en esta etapa de la paternidad, ¿no? En mi caso personal, me ayudó primero a corregir muchos patrones que venía arrastrando de mi propia infancia y que no me había dado cuenta que existían hasta que me tocó a mí criar una persona. También a entender un poquito mis padres, el sistema de crianza que tuve, por qué ese sistema de crianza fue de esta manera, ¿ok? Y también me ayudó a tratar de mejorar como ser humano. Como te dije al principio, yo creo que
una de las cosas más importantes de ser padre es que estás dejando algo real, tangible después de ti, ¿no? Y el tratar de mejorar, ser mejor persona, ¿ok? Cambiar mi manera de comunicarme, tratar de corregir mi tono de voz al tratar de comunicarme con mi hija, hacer un reclamo, cómo poner un límite sin llegar a ser ofensivo, sin llegar a transgredir barreras, como se hizo en nuestras épocas, que todo se resolvía quizás a través de un golpe. Entonces, cómo empezar a modificar estos aspectos, yo creo que es una de las más grandes enseñanzas que me está dejando esta experiencia, y es lo que puedo ver hoy en día. Yo hoy en día no soy ni una copia de lo que era antes de tener a mi hija, ¿no? Mis prioridades son completamente distintas. Sigo existiendo, obviamente, y me sigo enfocando en mí, pero ya pienso en mí en base a otra vida. Ya me cuido yo, no solo porque tengo que cuidarme físicamente, mentalmente, sino también porque tengo una hija. Entonces, si yo dejo de alguna manera de estar presente, no solo me afecto yo, sino que ahora afecto una vida también. Entonces, ese proceso te ayuda a modificar ese ser humano que fuiste en una oportunidad con el que tienes la oportunidad ahora de ser. Y Arnaldo, en este tratar de mejorar que referís, ¿cuáles son los mayores esfuerzos que vos considerás haber hecho para generar estos logros, para avanzar en esta experiencia? Mira, desde empezar a perdonarme a mí mismo, ¿ok? Por muchas situaciones vividas, haber aprendido a perdonar a mis padres también ha sido un esfuerzo inmenso, porque no es como decir, ay, me caí, me golpeé y me paso la mano y me quito la tierrita que me cayó, ¿no? Mm, Son claro. heridas que estamos arrastrando desde nuestra infancia, y que sanarlas llevan un proceso muy lento, ¿ok? Y requieren un esfuerzo, trabajo y dedicación constante. Yo creo que eso es una de las principales cosas, ¿ok? Que me ha requerido mayor esfuerzo en mi vida personal como tal, hablando yo como Arnaldo, como persona. Ahora, si vamos a otros ámbitos, bueno, esfuerzos económicos, he tenido que duplicar gastos, he Mm, tenido que ver en algunas oportunidades cómo logro hacer un poco más de dinero, porque yo a lo mejor con un pan y un agua me mantengo, pero mi hija no. Entonces, en estos aspectos también tienes que dedicar un esfuerzo como para reinventarte frente a ciertas situaciones, romper patrones, como te había nombrado, el tema de la mm. crianza, en estos casos, eh, tratar de luchar contra eso que recibí y que creo que está bien, contra lo que quiero darle a mi hija. No golpearla, no maltratarla, no gritarle, sino más bien entenderla, entender que yo estuve en su lugar en algún momento y a mí me dolían las nalgadas o me dolían los gritos, y entonces modificar este tipo de situaciones y patrones llevan un esfuerzo. No es imposible, obviamente es algo que siempre va a estar latente, nunca desaparece, pero sí puedes modificar y mantener una manera más positiva de hacer las cosas en todos los aspectos que te acabo de nombrar. Qué importante esto que marcás, ¿no? Porque si hay algo difícil, sobre todo para los varones, es perdonarte, autoperdonarte y perdonar también a las demás personas, y reconocer que nos equivocamos, que somos falibles, que no podemos tener todo bajo control, ¿no? Y en este sentido de no de ser, digamos, generar esa autoconciencia de que no podemos tener todo bajo control. Vos, eh, ¿tu experiencia de paternidad hoy en día es como te gustaría que fuera? Todos los días quisiera mejorar algo, ¿ok? Mm, Hasta el momento creo que lo vengo haciendo muy bien, simple, pero la vida es todo ensayo y error también, ¿no? Nada está aprendido, y mi técnica a lo mejor funciona para mí, pero no funciona para la persona que está al lado mío. Entonces, sí,
todos los días hay cosas y aspectos que necesito mejorar, identifico que estoy haciendo mal, que estoy quizás repitiendo, o en algún momento, por ejemplo, el tema de golpear, yo creo que es uno de los temas más Mm, controversiales que existen, ¿no? El tema de que la gente me dice, pero es que si tú no le das un buen correctivo a tu hija, cuando tu hija sea grande, te va a sobrepasar y va a creer que va a hacer contigo lo que le da la gana. Entonces yo estoy confiando en que eso no va a suceder y hasta el momento no sucede. Pero sí, mi hija está creciendo, obviamente su mentalidad está evolucionando y ya no es la niña sedosa que hace un par de años atrás era dócil, sino que ahora es una niña que defiende su posición, es una niña que se enfrenta cuando cree que tiene la razón, y tratar de controlar un impulso a veces es difícil. Entonces, claro, recaigo. A veces trato como que en una discusión le digo, me provoca agarrarte por los pelos y jalarte por los mm, pelos. Y después sí, recuerdo de que, wow, sabes, mi hija tiene 11 y yo tengo 8 años, ok, cuidado y no más sin ponerle un solo dedo encima como método de reprimenda. Entonces digo, estoy retrocediendo, entonces tengo que enfocarme más en estas áreas para ir mejorando. Pero hasta el momento, hablando en todo el ámbito general, creo que estoy muy conforme con la manera que lo estoy haciendo. Veo resultados muy positivos y también he aprendido a escuchar mi entorno, ¿no? La gente que me rodea, las maestras de mi hija, las mamás de las amigas de mi hija que me dicen, wow, tu hija es increíble, tu hija es respetuosa, tu hija sí se comporta de una manera adecuada, etcétera, etcétera. Entonces creo que eso es una buena señal de que está sucediendo las cosas de buena manera. sí, claro. Y en relación a tu propia experiencia como hijo, pensando en tu propia experiencia, ¿qué cosas intentás no repetir o quisieras no repetir o te has preocupado precisamente por no repetir? Mira, de no repetir esto del tema de los golpes. Yo fui un niño muy maltratado en mi época, maltratado desde mi punto de vista. A lo mejor la gente dirá, eres muy exagerado, pero mis recuerdos siempre son así. Yo todavía, esto es cosa de las que converso hasta con mi propia hija, ¿no? Yo le digo, yo tengo recuerdos de llegar a casa y que me decían, pasa a la habitación, bájate los pantalones, y me recibían con una correa, ¿ok? Y yo después que me pegaban, era que me decían por qué me habían pegado. Yo digo, esos recuerdos yo no los quiero que nadie más los tenga, pues, y menos mi hija. Eh, Tratar de que esas cosas no se repitan, ¿ok? Creo que es una de las cosas que más me he esforzado, así como también estar presente emocionalmente, porque es muy diferente Mm, estar presente físicamente, ¿ok? Que estás ahí, sí, estás todo el tiempo ahí, pero también soy de los que me preocupo en sentarme con mi hija todos los días, preguntarle cómo está, cómo se siente, si está triste, y si la veo un poco decaída, trato de indagar un poco en por qué se está sintiendo así. Ay, perdón, se me cayó sí, la claro, eso cuchara. es fundamental lo que decís, porque estar no quiere decir estar conectado emocionalmente con esa otra persona, ¿no? Podés estar en Correcto. el mismo espacio físico, pero en mundos paralelos, y que es re Exacto. importante eso, ¿no? Y de mis padres, por lo menos yo, este tipo de recuerdos los tengo, pues. O sea, yo me acuerdo de que mi mamá es una mujer, pues, mi mamá y mi papá están vivos, están divorciados hace 30 y pico de años, pero me acuerdo de mi mamá, era siempre muy dedicada al hogar, entonces nunca tenía tiempo para este tipo de cosas conmigo, de, oye, vamos a sentarnos a jugar, o vamos a sentarnos a preguntarte cómo te está yendo en el colegio. Sí, estudiaba conmigo, pero con este método ortodoxo de la regla al lado tuyo, y si te equivocabas, quedaban con la regla, etcétera. Y mi papá era un hombre que toda su vida trabajó en la calle, ¿ok? Y también llegaba cansado a casa, el tiempo de él era como intocable porque pobrecito estaba cansado, había Claro. trabajado todo el día.
entonces no había esa conexión tampoco emocional. Estaba presente, sí, nunca faltaba, no había falta de esa presencia física, pero emocionalmente sí estaban muy alejados ambos. Entonces yo Claro. trato de hacer completamente todo lo contrario con mi hija, ¿no? Y también está el mandato ese de la masculinidad clásica o tradicional, de mantenerse emocionalmente distante, sobre todo de los hijos varones, ¿no? Es correcto. Ahí, en términos de crianza, eso, en nuestra generación, entiendo que somos de una generación cercana, lo tenemos muy presente, de alguna manera. Aunque hayamos transitado experiencias diferentes, tenemos presente que eso era una de las características de la Ujú. época, no así tanto ahora, no sé cómo lo ves, que también el ejercicio de la paternidad es algo que no termina nunca, el aprendizaje, el ser papá, no termina nunca, siempre podés mejorar y siempre te vas a equivocar, ¿no? Ujú. Mira, yo hoy en día ha evolucionado muchísimo este punto, como estás diciendo, ¿no? O sea, ya el hombre está mucho más involucrado en los sistemas de crianza, ya han identificado que la presencia va más allá de lo físico, sino que también la parte emocional tiene que estar activa, pero como dices tú, también hay una parte de sensibilidad con estos temas, ¿ok? Ya el hombre, o por lo menos estas nuevas generaciones, tú las ves que son más sensibles, las hemos etiquetado y mal etiquetado como sociedad. Entonces, ay, porque ves un hombre llorando, ay, este hombre sí es frágil, entonces le pusimos la etiqueta a la generación de cristal, ¿ok? Mm, Que lo que hace es marcar una generación que está expresando emociones, cosas que no se hacían en generaciones atrás. Entonces, ese tipo de situaciones te das cuenta de que sí, hay una evolución, la gente está cambiando, el mundo cambia en base a ese tipo de conceptos de que el hombre no llora, el hombre no se puede expresar, etcétera. Es una batalla sumamente difícil, porque imagínate, romper este paradigma que viene desde quién sabe cuántos siglos atrás, ¿ok? Y hoy ser capaz de tener un padre comprensivo, un padre que le diga a su hijo, llora todo lo que tengas que llorar, yo estoy aquí para apoyarte, eso no es malo, etcétera, choca un poquito todavía, pero sí se está consiguiendo, sí está cambiando. Y mira que desde de uno de estas experiencias, por ejemplo, te digo, mi papá es un hombre, un adulto mayor, tiene 78 años ya, pero mi papá siempre mi papá es hijo de italiano, es italiano y hijo de italianos, ¿no? Mi papá vino a Venezuela cuando la Segunda Guerra Mundial, muy pequeño, montado en un barco y esas historias de nuestros abuelitos. Y mi papá fue criado con mano muy dura. ¿Okay? Mi abuelo en su juventud fue boxeador. Entonces mi abuelo era de los que cuando tenía una rabieta con mi papá, agarraba y a golpe mm, limpio era que se resolvían las cosas y se imponía la hombría. Entonces mi papá sí, quizás trató de mejorar mucho estos aspectos cuando me crió a mí, pero hoy en día que él es adulto y me ve a mí criando, él se ha sensibilizado más. Y él es mm. capaz hoy en día de sentarse conmigo y decirme, wow, sabes que te admiro por lo que estás haciendo con tu hija. ¿Cómo me hubiese a mí gustado tener la capacidad que tú tienes hoy en día en aquel momento para yo haber hecho lo mismo contigo? ¿Okay? Entonces te das cuenta de que sí se puede modificar esa creencia, ese estilo, ¿no? Está buenísimo esto que decís, Arnaldo, porque ya en otras entrevistas también surgió esta cuestión de que al convertirse en abuelos, muchos varones, es como que tienen otra chance, ¿no? Una segunda Exacto, oportunidad y ya lo encaran la relación desde una sensibilidad distinta y también colaboran a que este mundo sea un lugar cada vez mejor y más amable, ¿no? Y en ese sentido, yo correcto. hace un par de semanas vi un estudio que hizo una consultora muy importante y que mostraba cómo durante los últimos 40 años ha aumentado significativamente el porcentaje de personas que se autoperciben con otro género. Ha aumentado la cantidad de personas que se manifiestan como parte de identidades diversas.
¿Y qué quiere decir esto? ¿Quiere decir que hay más de estas personas? No, quiere decir que de alguna manera, y esto que vos referías, de que de alguna manera se está amabilizando el entorno relacional, hay una aceptación cada vez mayor y más sensible por parte de gran parte de la sociedad que hace que empecemos a cambiar de a poco las cosas. Y Correcto. con esto quería pasar vos habías referido al inicio, me habías contado que, bueno, sos un papá monoparental, es decir, que llevas adelante la experiencia de crianza en soledad, entiendo. Y quería preguntarte ahí cómo es el día a día, cómo es la organización tuya con respecto a las tareas, cómo te manejás con eso. Bueno, mira, hoy en día muy relajado. Sí me preparé durante todos estos años para que hoy en día pudiese tener un poquito más de aire con estos temas. ¿Cómo lo hice? Inculcándole horarios a mi hija desde pequeña, ¿ok? Estableciendo ciertas reglas y normas que eran inquebrantables, los horarios de hacer tareas, etcétera. Tengo una facilidad que es que yo trabajo desde mi casa, entonces mi hija está ahí y yo estoy siempre presente para ella. Yo puedo estar trabajando, pero si ella tiene alguna duda, sabe dónde estoy, me puede venir y buscar, etcétera, ¿no? ¿Cómo administro mi tiempo? Mira, como lo hacen millones de mujeres que le han tocado salir adelante sola con sus hijos. He tenido que reinventarme, ¿okay? He tenido que dejar de trabajar empleado en empresa para trabajar en mi área yo de manera libre, pues poder disponer de mi tiempo, trabajar desde casa. A lo mejor no son los escenarios más adecuados. Debería yo tener mi espacio, mi consultorio, etcétera, pero lamentablemente o quizás muy positivamente no lo tengo, ¿ok? Y ese tiempo se lo puedo dedicar a mi hija. Entonces mi hija es de las que llega, yo la voy a buscar, la llevo en la mañana a su colegio, durante toda la mañana tengo mi rutina de trabajo normal, al mediodía, una hora antes de irla a buscar, preparo almuerzo, dejo todas las cosas listas, voy, la busco a su colegio, la traigo, me preocupo porque coma y listo. Yo me pongo en mi labor de trabajo y entonces ella se dedica a sentarse a hacer sus tareas, a adelantar sus responsabilidades, etcétera. Ya es una niña grande, tiene 11, entonces ya es bastante independiente en muchísimos temas. Pero no he modificado muchas cosas, créeme, en estos años. Siempre, como te dije, mi base fue establecerle horarios. Tiene un horario para bañarse, un horario para jugar, un horario para hacer tareas, y eso me sirvió como monedita de oro, porque de verdad que mi hija es de las personas que si yo necesito salir y dejarla a cargo, por ejemplo, de mi mamá, ¿ok? Mi hija, aunque yo no esté presente, ella respeta sus horarios y hace las actividades exactamente igual como si estuviese yo cerca en este momento. Bien, bien. Bueno, ¿y cómo te llevas con los berrinches? Si supieras que no he tenido que lidiar mucho con esto, ¿ok? Mm, Y cuando estaba pequeñita, obviamente, al principio era complicado. Me salía de como de mi centro y me agobiaba que ella hiciera berrinches, ¿ok? Pero poco a poco, como te dije, fui aprendiendo a entenderla, a que manejaba la situación de una manera distinta. Si ella hacía un berrinche, pegaba gritos o estaba llorando, lo que sea, yo me acercaba y le decía, ¿quieres que me acerque a ti? No, ok, perfecto, le daba un espacio, no me iba de donde ella estaba, o sea, no como este tipo de situaciones de que, déjala ahí tirada en el piso y que llore y tú te vas para que se asuste, no, yo me quedaba ahí donde ella estaba, pero sin tocarla, sin pedir su espacio ni nada, y ella poco a poco reaccionaba de manera positiva, pero mm. de verdad mi hija no me ha hecho mucho este tipo de situaciones, entonces no te puedo decir como que, wow, tengo una gran experticia en manejo de berrinches con mi hija, porque gracias a Dios eso no sucedió. Y con los propios, con los berrinches propios, con los tuyos? Bueno, con los míos es difícil, pero monto bicicleta. Entonces cuando estoy muy agobiado y me siento muy sobrecargado y todo, trato de drenarlo de esta manera. Salgo a hacer ejercicio,
me regalo un tiempo para mí mismo, Mm. salgo y me como un helado, o simplemente digo, mira, ¿sabes qué? Hoy no puedo continuar en lo que estoy, entonces cancelo mis consultas y me dedico ese tiempo para mí, para relajarme, ya sea acostarme a dormir y no hacer nada, o como te dije, bueno, me voy a poner a hacer algo de ejercicio, me pongo a ordenar mi sitio de trabajo, cosas así. Pero creo que buscar drenar esa emoción siempre va a ser lo más asertivo. O sea, buscar un mecanismo que te ayude a liberar lo que está originando ese berrinche como tal y te vas a ayudar a sentirte mucho mejor más rápido. Buenísimo. Bueno, ¿cómo estás para un juego? Girar una ruleta y ver qué pregunta nos toca y cómo armamos una Adelante, respuesta. Ahí vamos. vamos entonces. ¿Cómo se generan los rayos X en un hospital? De los ojos de Superman y ve a través de las cosas. Bueno, más o menos así. Existe una máquina, ¿ok? Que tiene una especie de ojos, ¿ok? A través de unos micropartículas o microorganismos, no sé cómo llamarlo, atraviesan esa, esa capa de piel y producen, o esa capa que protege algo y producen esa visión de lo que hay más adentro de lo que quieres ver. Muy bien. Bueno, aceptable. Es una respuesta más que aceptable. Está muy bien. Para un niño vale. Es suficiente, es información suficiente. Exacto. Bien, buenísimo, buenísimo, Arnaldo. Me encanta tener esta conversación y me gustaría, si vos podés, no sé si sugerirle o aconsejarle, pero ¿qué le dirías a una persona que está a punto de empezar a transitar esta experiencia de crianza? No por ahí desde tu rol profesional, no desde tu rol como profesional, sino desde tu propia experiencia de paternidad, de crianza. Mira, primero, si están en pareja, ¿ok? Muchísima comprensión, aprender a Mm. escuchar a su pareja, observarla. El hecho de traer hijos al mundo hace que nuestra vida cambie en 180 grados. Como te dije al principio, nos enfrentamos a cosas que jamás nos imaginábamos que nos íbamos a enfrentar. Y una de las cosas que más se ve debilitado dentro de este proceso es la relación de pareja. Entonces, aprender a hablar con nuestra pareja sin ningún tipo de tabúes, comprender, ser capaces de expresar, ¿okay? Nuestras emociones, lo que estamos sintiendo en este momento, creo que es una de las principales reglas a aplicar cuando vamos a ser padres primerizos. Y lo segundo es aprender que vienes a transitar un espacio completamente distinto al que estabas acostumbrado. Es como cambiar de auto. Es como decir, yo manejaba un auto de dos puertas, pequeñito, y ahora voy a empezar a manejar un autobús gigante, ¿okay? Que muchas veces no va a tener frenos y que tengo que aprender a controlar. Entonces, eh, el yo saber que todo lo que voy a enfrentar de ahora en adelante va a ser un reto, ¿okay? Me ayuda mucho a prepararme con anticipación a ciertas situaciones y no tomarlas de sorpresa. Entonces, documentarse mucho también. Uno de los errores que tenemos es que creemos que como este es un instinto natural de alguna manera, entonces yo lo voy a saber hacer porque qué tan complicado puede ser. La crianza es sumamente complicada. Entonces hay que documentarnos, hay muchísima información hoy en día en redes, en libros, en programas, etcétera, en estas actividades como las tuyas, ¿sabes? Donde sale mucha información que nos puede ayudar, ¿ok? Y así nos anticipamos también. Entonces cuando se nos presenta alguna situación podemos recordar, ah, yo la otra vez estaba escuchando el podcast de Sebastián y hablaron sobre este tema y mira qué casualidad que me está pasando a mí, ya sé, o por lo menos tengo Mm. alguna herramienta para aprender a manejar.
Y la tercera y última, así, busquen ayuda, ¿ok? No se crean autosuficientes con el tema de la crianza. Todo lo que tengan que preguntar, hay que preguntarlo, desde cómo poner un pañal, cómo se baña el niño, la higiene, si los temas de horario, ¿será que la mejor manera de corregirlo es esta o aquella? Pregúntenle a su entorno, ¿ok? Y llévense siempre lo que les nace del corazón hacer. Es lo más importante de todo. Lo que tú sientas que es lo correcto, siempre va a tener una garantía mayor de que va a funcionar que si nos dejamos llevar nada más por los comentarios que podemos escuchar allá afuera. En tu cuenta de Instagram, vos subís muchísimo material, muchísimo contenido acerca de estos temas que estamos conversando. Si querés, recordanos cómo es tu cuenta de Instagram. Correcto. En Instagram es @el diario de un papá. Ahí hay información múltiple sobre estos temas, ¿ok? Hay muchísima información sobre crianza. Mucho de esto es experiencia propia. Lo que yo publico es cosas que he aplicado yo y estoy seguro de que funcionan, por lo menos como te dije, en mi estilo, ¿no? Lo que me funciona a mí a lo mejor no le funciona al de al lado, pero yo sé que para mí me ha funcionado y por eso lo recomiendo. Y también hay información sobre temas de pareja, ok, todos estos temas de las relaciones cuando tenemos hijos, qué pasa cuando nos separamos y hay niños de por medio, si iniciamos una nueva relación, etcétera. Toda esta información la pueden conseguir ahí en @el diario de un papá. Arnaldo, me encantó compartir esta conversación contigo y quedé muy sensibilizado y me abrió otras perspectivas también. La verdad que te agradezco muchísimo por aceptar esta invitación. No, gracias a ti. Yo estoy ahí aquí a la orden para cuando quieras, ya sabes. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti. Cuídate mucho.